polémica ley que está en el Congreso Nacional que merece ser debatida en todos los ámbitos, fundamentalmente porque atañe a nuestra cotidianeidad, a lo que como seres humanos naturalmente pretendemos, tener información de primera mano. Somos curiosos por naturaleza. Y de hecho, quien podría ser el vínculo o el mediador entre, en este caso estamos hablando particularmente el Estado, que es público, y la sociedad, son los medios de comunicación. Y se ha trabajado para intentar poner en orden lo que hasta hoy muchos políticos buscaron desordenar. Y existen personas que han trabajado, que siguen trabajando y están expectantes en concluir con algo que sea sólido, consistente y necesaria para nuestra sociedad, que es poseer una información pública de primera mano. Por ello, Mariana, estamos en compañía de Benjamín Fernández, hemos anunciado ya en el bloque anterior. Él es conocedor y propulsor, por sobre todas las cosas, de un proyecto que en estos momentos se está debatiendo y queremos enfocar con él este aspecto fundamental. ¿Es posible que tengamos una información pública, una información sin censura, sin previo tratamiento, que podamos llegar a la fuente precisamente sin estar pidiéndole a un juez, a un fiscal que nos ayude a tener esa información? Así es, la polémica sobre la ley de acceso a la información pública. Queremos saludar ya sin más preámbulos al doctor Benjamín Fernández, abogado. Tiene un largo currículum, doctor en Derecho, periodista, docente universitario, así es que le vamos a tratar de doctor nomás acá como amigo. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor. Bien, buenas noches, un gran gusto, Oscar y Mariana, estar con ustedes. Igualmente, doctor. Bueno, el doctor Benjamín Fernández, abogado, entre paréntesis, formó parte también de aquel grupo de abogados que acompañó o patrocinó el pedido de Daniel Vargas Telles, la acción ante la justicia, y a raíz de cuyo caso luego se desata aquella famosa sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Que hoy conocemos los nombres de todos los funcionarios públicos con sus respectivos todavía, salarios. Pero que hoy podríamos conocer, ojalá sea así de taxativo, si es que lleva largos años ya trabajando pro acceso a la información pública, doctor. Bueno, en realidad lo que anhelamos cuando escribimos la Constitución en 1992, en el artículo 28, era hacer que lo público, como se repite frecuentemente, sea de todos. Esta reglamentación del artículo 28 tiene que ver con un mandato que la Constitución establece para que el derecho del ciudadano de conocer qué hace el Estado en su nombre, cómo gasta sus recursos, cuáles son los planes que tienen que ver con la propia acción del Estado en la vida de los ciudadanos sea realmente efectiva. Y por sobre todo, tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que también establece que el ciudadano tiene derecho a tres cosas. Una, a acceder; dos, a producir; y tres, a publicar aquello que conoce a través de los medios. En estos días se recordaba un día más de la libertad de expresión y no hay posibilidad de participar en lo público sin conocimiento. O sea, ¿de qué uno va a hablar si es que desconoce lo público? O sea, lo público tiene que ser conocido por esa doble dimensión. Una, porque es de todos. Dos, porque los mandantes, o sea, los ciudadanos, tienen la obligación de saber qué hacen sus mandatarios en su nombre. Y tres, porque el Paraguay ha suscrito convenciones internacionales que ratifican ese derecho fundamental. Doctor, podríamos ir, luego vamos a compartir un poco lo que se está debatiendo hoy en Puntual, para escuchar los argumentos de por qué se desató una vez más la polémica, por la decisión y el dictamen de la Cámara de Comunicación, Prensa y creo que Propaganda de la Cámara de Diputados, un dictamen en contra de la ley. Hay un artículo ahí que es cuestionado, que es el artículo 22 del proyecto, etcétera. Vamos a ir entrando en ese detalle, pero antes, ¿cuál es su postura, digamos, antes del argumento a favor de la ley? ¿Por qué es necesaria la ley y por qué el artículo constitucional no se basta por sí mismo? Y es muy elemental, creo que ustedes tienen una placa y pueden colocarla, donde el artículo 28 de la Constitución es mucho más que elocuente. En la primera parte dice que el acceso a la información pública es libre y es gratuita para todos. Son libres para todos y la ley regulará, eso hay que escucharlo bien, la ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, o sea, a las fuentes públicas, a fin de que este derecho sea efectivo. O sea, en ese artículo lo que dice, todos pueden acceder a lo que es público y debe existir una ley para que ese derecho sea efectivo, porque establecerá los modos y los plazos.
O sea, la Constitución ordena la existencia de una norma y desde el año 1992 tenemos 22 años de luchar para que esta norma, esta ley exista como tal. Se dieron algunos intentos, se sancionó y se promulgó una norma durante el gobierno de González Macchi que era tan mala que tuvo que ser derogada por el mismo Ejecutivo y el Congreso que habían aprobado dicha norma. Ahora tenemos una oportunidad más. Para que la gente logre entender, la ley ha pasado a la Cámara de Senadores con un argumento con el que estamos en desacuerdo, que es la cuestión referida a las cuestiones reservadas que deberían estar establecidas en esta norma. Nosotros creemos de que esto no es suficientemente trascendente ni importante colocarla en esta normativa, porque con su carácter general estaría estableciendo una especie de censura previa, evitando que la gente conozca qué es lo que hace el Estado en su nombre, en nombre de los ciudadanos, quiero decir. Entonces, lo que creemos es que esto tendría que estar remitida a otras normativas donde se establecen con claridad por qué una información tiene que ser reservada y por qué no. O sea, es innecesaria la referencia que hace este proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Senadores y que ahora la está estudiando la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay una comisión que cometió un error para mí enorme, grande. La comisión se llama Prensa, Propaganda y Espectáculos. Creo o quiero entender que tomó la decisión por la última definición de la comisión. Hacer un espectáculo. Sí, hacer un espectáculo de algo que realmente, decía yo en un artículo en el diario Última Hora, es no solamente una insolencia, sino una especie de provocación desde el Congreso diciéndonos, a nosotros no nos importa nada de lo que diga la Constitución, punto uno. No estamos compelidos a hacer una norma para nada. Y tercero, no estamos dispuestos a regular absolutamente nada. Si ese fuera el punto de definición de esta comisión, nosotros tendríamos que como ciudadanos interpelarles a ellos y decirles qué están haciendo allí. Si ustedes no están para hacer las normas y las cuestiones generales del bien común y del buen hacer son las que determinan la forma de relacionamiento social, entonces no hace falta un Congreso, no hace falta una norma, no hace falta una Constitución, cosa que choca con el sentido de creación del concepto de república y de la idea de democracia también. Entonces yo creo que en definitiva esta comisión ha cometido un error que debería pedir disculpas. En esa comisión están Durán, Rubín, Estragó, Tárrago, perdón, y Ortellado, creo que es el otro que se encuentra en esa comisión, que debería decirle a la gente nos hemos equivocado, hemos obrado de una manera absolutamente contraria a lo que realmente debería ser el mandato del artículo 28. Lo peor es que esta comisión convocó a una audiencia pública. O sea, si realmente no creía en la necesidad de la regulación de estas normas, mi pregunta es ¿para qué convocó a una audiencia pública? Y mi pregunta, Benjamín, es ¿qué elemento o factor está contaminando el proceso legal o adecuado que debe llevar adelante este Y es muy elemental, Oscar. La clase política se está suicidando porque en la medida en que evite que el ciudadano, el mandante, el que ordena a sus mandatarios lo que tiene que hacer, no tiene acceso a qué están haciendo en su nombre, con sus recursos y con otros elementos de la gestión del Estado, está alejando a la clase política del sector ciudadano. ¿Qué está contaminando el proceso? Y la contaminación es sencilla. Hay sectores de la sociedad paraguaya que no están de acuerdo con la transparencia. Esta es una sociedad que tiene una larga tradición de opacidad, de estar alejada a la sociedad, de decir realmente lo que es y asumir como tal. Somos una sociedad de máscara, como diría Octavio Paz. Y creo que hay gente y hay sectores de la sociedad paraguaya que quieren seguir manteniendo la máscara. Pero aquella que no es complaciente y que hace uso de los medios tecnológicos que hoy existen, ¿te parece que pueden comenzar a mover el avispero? De hecho, lo han hecho. Yo creo que gran parte de esta discusión tiene lugar ahora no en los medios tradicionales, porque acá hay que explicar también, esta no es una ley para los medios. Esta es una ley para los ciudadanos, para el país en su conjunto, para la sociedad en general, de la que la prensa es parte de ella, pero esta no es una ley escrita a favor o en contra de los que ejercemos y hacemos el periodismo. Nos conviene a nosotros también. ¿Por qué? Porque la Constitución quiere una prensa que sea veraz, responsable y ecuánime. Y la única manera que puede desempeñar a cabalidad esos tres mandatos es con información calificada, información cierta, donde se obliga al Estado en tiempo y en modo a entregar una información que es de todos. O sea, vamos a dejar de hacer el periodismo de rumores,
alguien dijo muy bien, el periodismo los rumores no se publican, se investigan, y yo creo que esto nos va a dar la posibilidad de hacer una prensa de mayor calidad y nos va a hacer aumentar también la cantidad de lectores, de oyentes y de televidentes. O sea, le conviene a la prensa que tengamos una regulación de estas características. ¿Cuál es el peso de esta consulta específica, doctor? ¿Cuál es el peso de ABC Color sobre esta actitud cuando sabemos que es un medio que se ha manifestado en contra? En cierta medida, digamos, citando o argumentando el artículo 22, pero la ley podría salir en todo caso que salga sin ese artículo. ¿Cuál es el peso de este diario? A mí me parece que a veces no logra entender muy bien de que la norma no es para ese diario, no está hecha solamente para los medios de prensa, está hecha la norma para todos los ciudadanos. Todos tenemos derecho a saber. Yo creo que no quiere que le discutan el monopolio de la información, que hace rato nosotros los periodistas hemos perdido. Hace bastante tiempo hay gente a veces que no quiere perder claro, esa primicia. Esa capacidad de intermediación, es decir, yo debo decirte qué es lo que vas a leer, cómo vas a leer, de qué manera vas a leer y cómo tenés que interpretar la realidad. Y esa para mí es una pérdida de tiempo tener que argumentar en este momento porque la intermediación hace rato se ha hecho por otros canales y los ciudadanos hoy saben y conocen más de cosas porque hay actores que han sido extraordinariamente dinámicos. Cito, por ejemplo, a nivel mundial, Snowden, por ejemplo, ¿no? Sí. O Assange. Sí. Toda esta gente ha informado de cosas que la prensa ha callado durante mucho tiempo, con lo cual la intermediación periodística con la información ya no es la única. Sí. Hay otros actores. Y yo lo que creo es que quiere entender aquí hubo de que la norma había una especie de referencia. Aquí hubo más prevalencia de la tecnología, de la influencia del medio. Más prevalencia tuvo el coraje Benjamin, en el caso de Snowden y de Assange. Claro, es que ahora están... El coraje por sobre todas las cosas. Claro, le han dicho a la sociedad mundial, ustedes están viviendo en una sociedad de hipocresía y de mentiras. Claro. Miren estos cables, miren cómo opinan en realidad. Claro, los medios después publicaron y se hicieron eco de eso, pero básicamente lo que yo creo que este medio no desea es que le disputen algo que ya hace rato ha venido perdiendo. Yo suelo decir, ABC vendía 90.000 ejemplares cuando le cerraron en el 84. Ahora es un periódico que vende 25.000 ejemplares, o quizás menos incluso. Lo que quiero decir es que nosotros, si queremos disputarle a la sociedad algo que la sociedad ya tomó como suya, es una cuestión de apartarnos y alejarnos más también de la sociedad que nos compra el periódico, que nos escucha en la radio o nos ve en la televisión. Yo le consultaba, doctor, el caso específico porque el domingo pasado, justamente en este espacio, uno de los colegas que estaba con nosotros recordando el Día del Periodista, sí, Carlos Peralta, señalaba que él fue testigo de una conversación entre legisladores, puntualmente diputados, donde uno de ellos decía, bueno, a veces está en contra, yo también voy a estar en contra. Es decir, hay un peso político también. Y puede ser que estos diputados, en este caso integrantes de la Cámara de Diputados, tengan un actuar así de decir, bueno, yo no me enfrento a este poder que es el diario ABC Color, por ejemplo. Sí, obraron de esa manera. Me parece que en realidad el diputado o la diputada que pensó de esa manera desdeñó la importancia de la representatividad que tiene, no de ese sector de la sociedad que es un medio, sino de la sociedad en su conjunto, que es la que va a estar favorecida con esta norma. Me parece que si la visión del poder, yo no estoy en desacuerdo con que en democracia los actores del poder participen de una deliberación, de un debate que sea abierto y que es normal dentro de cualquier sociedad que se define como democrática o liberal, como es el caso de la democracia paraguaya. Pero lo que no creo es que porque me interesa a mí tenga que estar perjudicando a los demás. Yo creo que la mirada de sectores de la sociedad de manera egoísta, de decir esto porque no me gusta, por capricho, por necedad, por desconocimiento, por ignorancia, termina al final generando una situación de distancia entre el medio y los ciudadanos. Si el periódico cree que tiene influencia y puede determinar, me recuerda aquello de William Randolph Hearst, aquel llamado ciudadano Kane, que tenía un periódico en San Francisco que le decía al gobierno americano antes de la guerra contra España, en 1898, le dijo, pongan ustedes las armas que yo pondré la guerra. O sea, yo mentiré, yo soliviantaré los ánimos, yo engañaré, yo manipularé. Creo que esa actitud terminó acabando con el periódico, terminó acabando con Kane, con el ciudadano Kane, con William Randolph Hearst,
Y hoy nadie se acuerda del periódico que tenía este señor hace 100 años y que determinaba las cosas de esa manera. Yo creo que los medios, al igual que la política, lo que tienen que hacer es reconstruir el vínculo, el puente que les une a la ciudadanía, a sus lectores, a sus oyentes y a sus televidentes. La crisis de la democracia es una crisis de confianza y esta ley es una posibilidad enorme de reconstruir la confianza entre mandantes y mandatarios para los políticos y entre lectores, oyentes o televidentes y los medios. Ergo, algún medio de comunicación está en vías de extinción, de acuerdo a este análisis de Benjamín Fernández. Ya volvemos. Algunos. Quienes pusieron el punto en la polémica nuevamente los integrantes de la Comisión de Diputados, Comisión de Prensa, Propaganda y Espectáculos, y esto es lo que decía al respecto, o justificando, argumentando el porqué del rechazo y del dictamen en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública, la diputada Cintia Tarragó. Lo que nosotros justamente buscamos y poníamos como ejemplo el derecho a la vida, que es un derecho humano universal, y hablábamos que si pretendemos reglamentar su aplicación, realmente lo que estamos haciendo es cercenando, ¿verdad? Entonces no se puede establecer tampoco cuándo defender la vida, cuándo no, ni cómo defenderla, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que los periodistas y los medios de comunicación puedan trabajar de forma objetiva, sin ningún cercenamiento, y nosotros como comisión no estamos de acuerdo con este proyecto de ley que ya te reiteré cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, pero vamos a ver qué es lo que dicen las diferentes comisiones, porque no solamente depende de la nuestra, también depende del Pleno también de la Cámara de Diputados. Hemos considerado en la comisión y tras un estudio minucioso de todo tipo de reglamentación que pretenda establecer un mecanismo de acceso a la información pública, no hace más que cercenar una información, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de que la información tiene que ser libre, tiene que ser veraz, tiene que ser objetiva, y que nosotros como Comisión de Prensa y Comunicación Social no estamos de acuerdo en que se establezca un proyecto de ley de acceso a la información, ¿verdad? Consideramos que la información tiene que ser libre, consideramos que la información tiene que ser veraz, objetiva, y que los periodistas y que los medios de comunicación tengan que acceder a eso sin ningún protocolo de por medio. Ningún periodista puede estar de acuerdo en este proyecto de ley de acceso a la información, que lo que busca es justamente cercenar y no trabajar de forma objetiva, no colabora en absoluto para que los periodistas y los medios de comunicación puedan acceder de forma inmediata a la información, ¿verdad? Entonces me parece que no pueden estar de acuerdo con este proyecto de ley de ninguna manera, ¿verdad? Hay muchos puntos para debatir, doctor, le damos la palabra. El primer argumento es un derecho, entonces no se puede luego reglamentar. No se puede reglamentar el derecho a la vida. Si hay algo más insolente que la ignorancia, es la explicación que trata uno de dar en torno a un tema que desconoce. O sea, lo mejor cuando uno no sabe es decir, no conozco, no sé, y me callo. Lo peor es cuando uno gana 32 millones de guaraníes en representación del pueblo paraguayo y tenga que argumentar de esta forma. Si esto creemos de que es el derecho a la vida, entonces tendríamos que decir que ninguna cuestión legislativa tendría que aplicarse. El Código Penal no tendría que existir, el Código Civil no tendría que existir, por citar simplemente dos cuerpos jurídicos importantes porque de cualquier república. La libertad. Porque tiene que ver con la vida, con la libertad, con la posibilidad de traer hijos al mundo o no traer, si practicar el aborto o no practicarlo. Exacto. O sea, nada de esto tendría que estar reglamentado si realmente la línea de orientación y de reflexión de la diputada Tarragó estuviera de manera correcta. La otra cuestión es que me parece realmente una insolencia de parte de la legisladora en torno a la prensa. La prensa puede acceder a mucha más información cuando tiene un instrumento jurídico de carácter coercitivo en muchas cosas que establezca tiempo y modo en que esa información tenga que darse. Si esperamos que las sociedades simplemente por ser buenas, por ser honestas y transparentes tengan que dar la información que la sociedad desea conocer, pues no sabríamos absolutamente nada. No tendríamos la tradición de normar nuestra vida en una república si no existiera esa necesidad de hacer que el hombre, la persona humana, sea buena en función de los actos que cumplan y por el mandato de las normas que establecen.
Creo que también, por otro lado, ella nos está diciendo de que somos los periodistas los que estamos en desacuerdo con esta norma. Al contrario, lo que ella debería conocer es si está en desacuerdo con que esta reglamentación exista, lo que tiene que solicitar es un procedimiento de enmienda a la Constitución. Lo que tiene que buscar es que se cambie lo que dice el artículo 28 o se derogue el artículo 28. Ella juró sobre la Constitución hacerla cumplir. Y si ella no está cumpliendo lo que norma la Constitución, debería ser sujeta de una acción que la aparte del seno legislativo donde se encuentra. O sea, ella debería estar fuera del ámbito legislativo si desconoce lo que manda el artículo 28 y tendría que ser sujeta de una acción que realmente ponga a personas que no saben la trascendencia e importancia de su labor legislativa. Artículo 28 que dice la ley reglamentaria. Para que este derecho sea efectivo. Yo creo, no sé si a ella habría que explicarle esto. Podríamos explicarle en guaraní o en inglés o en cualquier otra lengua, pero creo que está bastante bien establecida la norma en lo que dice. Si querés que esta norma de acceso de los ciudadanos a las fuentes públicas sea realmente efectiva, tiene que existir una norma que establezca los plazos y los modos. Y creo que en ese sentido el desconocer simplemente esto la hace pasible de algún tipo de sanción ciudadana mucho más importante que el simple hecho de pegarnos una carcajada. El punto que usted decía, doctor, es decir, usted formó parte de la constituyente, conoce el espíritu y con qué ánimo se crea, digamos, la Constitución. Me gustaría que el señor director nos acompañe y pongamos el artículo 22 del proyecto de ley de acceso a la información pública, que es el proyecto en cuestión. Y creo que en este proyecto, en este artículo sí estamos en desacuerdo y es el que justamente establece algo así como una censura previa. Y esto es lo que dice, voy a leer el artículo 22. La información pública reservada será aquella que sea calificada o determinada de esa manera y en forma expresa por las leyes, o cuya difusión pueda comprometer la seguridad pública o la defensa nacional, menoscabar las relaciones internacionales o la conducción de las negociaciones efectuadas, en tal sentido dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del Estado, poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona, implicar una pérdida de ventajas competitivas o que pueda dañar su proceso de producción o desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados. La información pública reservada no podrá ser difundida bajo ninguna circunstancia y aquellos que la posean deberán tomar las previsiones debidas para que se mantenga de esa manera. Este es el artículo con el cual creo que muchos no estamos de acuerdo. ¿Cuál es su postura? No estamos de acuerdo porque si se encuentra ya determinadas las leyes, cuáles son las cuestiones de carácter reservado que establece la norma, es innecesaria su presencia en este cuerpo normativo. Yo creo que el senador Baqueta colocó esto de forma tal a que pudiera entorpecer todo el desarrollo de la norma en su conjunto. O sea, coloco una piedra en el zapato, coloco un palo en la rueda, con lo cual dejo sin valor todo lo anterior. Claro, es una ventanita para darles la opción de definir lo que es. Claro, pero lo que debe entender el senador Baqueta es que los tiempos que vivimos en la actualidad son tan cambiantes en lo que era el sentido de lo confidencial, de lo reservado, que hoy ni países tan sofisticados en sus normas como Estados Unidos puede evitar que Assange o Snowden puedan conocer secretos de ellos de manera mucho más importante y mucho más gravosas incluso para países como esas naciones. Pero yo creo que del Paraguay lo que no logran entender, y eso creo que es el trasfondo de este tema, que lo público es de todos los que votamos, de todos los que pagamos impuestos, de todo lo que el Estado hace en nuestro nombre debería ser conocido. Ese es el punto de razón fundamental y yo le diría a los legisladores y a los políticos en general que si no logran entender esto, lo único que van a encontrar es una democracia que va a tener que dirimirse en las calles en forma revolucionaria, a pedradas, cambiándolos por la vía de la fuerza, como ya hemos tenido experiencias en el Paraguay con 2 hechos normativos anteriores que sacaron a la gente a la calle para mostrar su indignación. Yo creo que una cuestión de desconfianza hacia lo público, y en este sentido la propia diputada Tarragó, cuando recuerda que la prensa debe ser veraz, responsable y ecuánime, todos esos argumentos solo se pueden hacer con información que realmente sea cierta, que sea tal, que realmente haya podido ser comprobada. Yo no entiendo por qué tenemos miedo a una norma que nos va a permitir tener un mejor periodismo, tener una mejor clase política y tener una mejor ciudadanía. Y porque la gente no quieren ser mejores periodistas y no quieren ser mejores políticos. Y en este escenario precisamente y bajo estos argumentos nos vamos a encontrar posiblemente en muy poco tiempo con una comisión de prensa, propaganda y espectáculos de la Cámara de Diputados
totalmente a espaldas de la realidad y ellos recibiendo las espaldas de sus propios colegas. La experiencia, Estimo que esto, Benjamín, sí. va a profundizar esto es apretarse la la soga al crisis. cuello. Claro. Eso pasó en países donde ahora se están quejando porque tienen a Chávez hace más de 10 años, porque tienen a gobiernos que son cuasi autoritarios, aunque con formato democrático, que pueden pasar normas de regulación de la prensa, como tiene el Ecuador, por ejemplo. Yo creo que lo que deberían aprender es de la experiencia mexicana. México pasó hace 10 años la Ley de Acceso a la Información Pública y solamente con esa norma permitió conocer de que el Estado mexicano tenía 700,000 planilleros. El ahorro que le hizo al Estado mexicano el conocer que estas personas cobraban por un trabajo que no hacían es enorme. Y además de eso permitió una dinámica de participación ciudadanía extraordinariamente grande. Eso bajo el concepto de que nuestros legisladores quisieran depurar, pero yo quiero pensar que quizás no quieren la que se les presión pide ciudadana, a la cantidad de planilleros. va a ser incontenible, claro, Mariana. El argumento es ese, incontenible. no me diste la norma, no me diste la posibilidad de saber qué haces en mi nombre, me cerraste las puertas de las narices, me hiciste hacer que cada vez sea más difícil saber lo que haces en mi nombre, así que lo único que queda contra vos es unirme a gente que salga en la calle y que pida que las instituciones del Estado sean cerradas. El político que a la mañana, en el desayuno, ojea las páginas del diario, no teme del comentario del periodista, teme de la reacción de la opinión pública por ese comentario. Claro. De una ola de escraches. Esa es la consecuencia que teme el político, no por el artículo escrito por X periodista, sino qué consecuencia me va a acarrear como político este comentario que la ciudadanía, la opinión pública va a comenzar a masticar a partir de este momento. El ejemplo del desafuero y del cambio de postura del mismo cuerpo legislativo en cuestión de días a raíz de la reacción ciudadana. Sí, yo creo que no debe hacer falta que la gente salga a la calle para que le diga a los legisladores pasen esta norma. Es por la conveniencia de ustedes, no lo hacemos porque realmente queremos controlarlo, lo hacemos porque queremos que siga existiendo un Congreso que sintonice con la gente, no que le dé la espalda, no que sea insolente, no que demuestre su ignorancia supina o alguien que nos diga no hace falta luego legislar porque la vida no se legisla. Entonces si la vida no se legisla uno se pregunta ¿qué está haciendo usted allí en el Congreso? Doctor, una consulta. Le decía, en este mismo sitio hablamos justamente con quienes son periodistas, referentes. Y yo no recuerdo el caso de Luis Vareiro, creo que era coincidente, pero Enrique Vargas Peña, Carlos Peralta, coincidían también de algún modo en la no necesidad quizás de la ley porque el famoso el derecho se basta por sí mismo. Aparte, independientemente de la reglamentación, digamos, la pregunta es, ¿cuál es la postura? ¿Aprobar el proyecto de ley? Claro, modificando el artículo 22, porque eso es lo que decía Vargas, por ejemplo, Enrique Vargas Peña, decía, no, con ese artículo no. Bueno, le pregunto a usted, ¿con ese artículo sí? ¿Y luego modificamos? ¿O modificar esto y después? Yo estaría en desacuerdo con que se aprobara con este artículo. Sería más difícil y compleja la modificación de ese artículo posteriormente. Habría que sacar ese artículo o establecer directamente o remitir a la ley que tenga que establecer las características de lo reservado o no. Pero no prescindir de la ley, modificar este artículo. La ley tiene que pasarse porque es necesario, porque tiene que ver con hacer que esta democracia sea viable. Hoy la democracia se juega en el terreno de la información y nosotros estamos cerrando la posibilidad que el ciudadano sepa y conozca qué hacen sus mandantes en su nombre. El que manda es el ciudadano y ese es el que quiere saber qué es lo que está haciendo aquel que ocasionalmente administra la cosa pública. Lo que le estamos diciendo a la sociedad en su conjunto es, si queremos un Estado que nos represente, si queremos un Estado que se nos parezca, si queremos un Estado mejorable, debemos tener una información que realmente nos diga cómo son las cosas y en consecuencia mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Eso es todo, no hay ningún misterio en esto. Esto no tiene nada que ver la cuestión de la norma. La Sociedad Interamericana de Prensa, de la que ABC es un conspicuo miembro desde hace muchos años, recomienda que se apruebe una ley de acceso a la información pública porque permite un mejor periodismo. Eso lo dice la Comisión de la Organización de Estados Americanos cuando afirma se hace falta una norma en los países latinoamericanos para que entendamos que lo público es de todo. Los escandinavos pasaron esta norma hace más de 250 años y son las sociedades más prósperas del mundo. O sea que realmente si los legisladores creen de que estas normas no deben ser pasadas, yo le pregunto a la diputada Tarragó y a la Comisión de Prensa y Propaganda y Espectáculos, ¿por qué existe el Freedom of Information Act en los Estados Unidos en la década del 60? ¿Por qué los escandinavos tienen esta norma? ¿O son tan estúpidos, tan ignorantes, tan burros estos escandinavos y los norteamericanos para
para entender lo que en ese momento era una presión ciudadana enorme para participar en lo público de forma veraz, responsable y ecuánime. ¿Cómo puede? Adelante. Adelante, Mariana, porque es mi reflexión sobre la escasa predisposición que tienen estos legisladores, Mariana y Benjamín, de poner en el debate nacional cosas que a ellos no le puedan afectar definitivamente en su carrera política, porque esto, naturalmente, en el análisis y en el debate en los medios de comunicación que se va a dar, que se está dando en estos momentos, va bloqueando, va neutralizando su función pública, su función política. No le ayuda absolutamente en nada. Y si ellos pretenden hacer carrera política, ¿por qué se aferran a cosas inconcebibles? Esto que está proponiendo la Comisión de Prensa, Comunicación y Espectáculos pone en preeminencia precisamente el último parágrafo de su nombre. Es simplemente un espectáculo, sí, porque no contribuye ni siquiera a poner en un debate nacional para que la opinión pública, bueno, comience a hacer sus propias, a formular sus propias ideas. No formula nadie idea aquí porque total incongruencia tiene lo que plantea. Nadie puede poner ideas. Sí, el día que se publique esta resolución, claro, y la historia del Paraguay de aquí a 100 años dirá, pero ¿cómo ocurrió eso en el 2014? Y ocurrió porque había gente que no tenía preparación, que no había leído el derecho nunca, sí, que desconocía lo que era la función de ellos en materia legislativa. Por eso ocurrió una cosa como esa. Pero finalmente también, Óscar y Mariana, yo creo que nos interpela a los ciudadanos como ciudadanos a saber votar mejor. Estas cosas tendrían que tener un costo. O sea, si la señora Tarragó quiere ser intendenta municipal y esta es la lógica de su razonamiento, ya pueden saber los asuncenos con qué tipo de intendenta podrían toparse. Lo mismo Durán, ¿no? Lo mismo Rubín o lo mismo Ortellado. Toda esta gente tendría que tener un costo político. Lógico. Una memés como esta, como dirían los españoles. Vamos a una pausa, luego seguimos hablando con el doctor Benjamín Fernández. Continuamos en Siglo a Siglo conversando con el doctor Benjamín Fernández, abogado. Doctor, cuando muchas veces dice, bueno, la información se va a publicar en los medios, va a estar en los portales, vamos a saber finalmente cuántos son los planilleros, pero en el día a día, para que la gente pueda dimensionar, ¿cómo beneficia al ciudadano común que esta información sea pública justamente? Mejora porque hace que la democracia realmente en su conjunto sea una empresa o una tarea de todos. Hasta ahora lo que tenemos en el Paraguay es una democracia de ritos, no de evangelios, no de vivencias profundas. El rito es ir cada cierto tiempo, ir a votar por alguien cada 4 o 5 años, dependiendo de cuál sea la organización como tal. Pero tenemos una democracia desprovista de contenido y de fundamentos. Y creo que este es una normativa realmente trascendente, porque le decimos al ciudadano, no te quejes por lo que no sabes, ahora tienes los instrumentos para saber. Cuando nosotros defendimos a Vargas Telles, en el caso con el municipio de San Lorenzo, que de manera insolente también había rechazado su petición, y la Cámara de Apelaciones aún más, cuando dijo de que los salarios del sector público solamente les interesa al que paga y al que recibe, no al que paga sus tributos, para que ambos, el que paga y el que recibe el pago, existan como tales. Yo creo que ese tipo de cosas lleva tiempo. Llevamos 7 años con el caso de Vargas Telles. La cuestión es que cada vez que vamos avanzando y estamos cerca de concretar algo que es trascendente para el Paraguay, se sacó la resolución de la Corte, no tenemos alcance erga omnes, con lo cual no pueden ser personas que tengan la misma situación reclamar y demandar lo mismo para cambiar. Pero hay casos interesantes. Chile, por ejemplo, perdió un caso de acceso a la información pública en la Corte Interamericana en Costa Rica y cambió la Constitución a partir de ese mandato. Y no solamente que cambió el artículo constitucional la señora Bachelet, sino que le puso al abogado que le ganó a ella, que representaba al Estado chileno en ese momento, para dirigir la nueva comisión encargada de acceso a la información pública. Esa es una diferencia grande. Claro. Cuando uno ve que Chile es capaz no solamente de someterse a un tribunal internacional, perder, cambiar su constitución y nombrar al que le ganó el pleito
para que se encargue de esa Nobel Comisión, no se da cuenta por qué la sociedad chilena democráticamente tiene mucha mayor cantidad de años de ventaja sobre la nuestra. Y pongamos énfasis en lo que decía Mariana. El ciudadano hoy puede estar desinteresado en este tema porque dice, ¿en qué me conviene? Pero en el proceso va a ir entendiendo que una información pública le importa en su vida cotidiana, en su futuro como ciudadano, le interesa a su familia. ¿Por qué? Porque se va a dar la situación en que esa información pública que fue negada o no tuvo trascendencia durante mucho tiempo, a ella le va a proporcionar una posibilidad de que la democracia sea más amplia, más transparente, más consolidada, y en una democracia transparente y consolidada, el único ganador de primera mano es el ciudadano. Entonces, yo apelo a que mañana y en los próximos días el ciudadano pueda dar lectura, dar seguimiento, preste atención, pare las orejas ante una información que provenga de un medio de comunicación o de un debate público en donde se analice la información pública, porque esta es una materia prima legítima del ciudadano, no es una dávida que le va a otorgar un medio de comunicación simplemente por el poder que tiene, sino es un derecho adquirido por el ciudadano. Por eso es que es bueno el ejemplo. En México, 700.000 planilleros fueron detectados mediante la información pública. Bajo este argumento simplemente yo quiero poner atención para nuestra audiencia. ¿Cuántos planilleros tenemos que detectar? ¿Para cómo? ¿Y cómo? Con un acceso a la información pública. Cuando los organismos públicos, las instituciones públicas se vean obligadas por esta norma a poner toda la información. ¿Cuánto cobra? ¿Qué hace? Exacto. ¿Qué hora llega? ¿Qué hora llega? Ahí vamos a ver que realmente el mandante no se va a comportar como el mandatario. Claro. Acá la gente cree que cuando se dice primer mandatario al presidente se habla del primero que manda, no, se habla del primero que obedece. El primero que obedece, que tiene que cumplir. Claro, el mandante es el ciudadano, el mandatario es el que obedece. En cambio en el Paraguay hemos entendido durante años de dictadura de que el primer mandatario era el jefe, ¿no? Que era el primer actor que debería llevar adelante el mandato de la norma. Esta cuestión también tiene que ver con una cuestión internacional. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre habla de esas, y vuelvo a repetir, de esos tres momentos: acceder, que es lo que estamos hablando ahora, procesar, ¿no? Y producir información a partir de lo que sabe. O sea, nadie habla de lo que no sabe. O sea, ¿cómo la gente se va a involucrar con lo público? ¿Cómo la gente va a buscar de que en el Hospital Nacional no se muera de infección hospitalaria y no tenga ningún costo y no se le pueda pedir? Se va a seguir manejando con rumores. Ah, claro, de dime, direte, sí, me parece, dijo rumores. Que, y va a seguir la Comisión de Prensa, Propaganda y Espectáculos, dándonos eso que Vargas Llosa dice muy bien, la civilización del espectáculo, donde no importa la cuestión del foto, sino que en la medida que sea más payaso, vas a atraer más la atención de la gente y más la vas a distraer. Hoy hay como la gente está un poco pendiente porque tenemos un congreso, ambas cámaras con varios legisladores que están imputados, que están procesados, que están investigados, y es como que hay una euforia o gente que está siguiendo el caso. En realidad yo creo que si esta ley saliera, probablemente serían muchos más los casos de donde podría venir la resistencia, pero es ahí donde la gente tiene que quizás entender que ya no va a ser, nos enteramos, va a ser más difícil no sé, conformar las estrategias para ocultar lo que están haciendo con el dinero público, porque hoy de hecho hacen muchas cosas y no sabemos, porque la información está escondida. Además, esto le conviene al Estado. En la medida que él mismo sea transparente, la gente va a pagar más sus impuestos. Acá hay una evasión impositiva enorme porque dice, ¿dónde va mi plata? Si no me informan cómo gastan mi dinero, no saben, no me cuentan cuáles son las prioridades que tienen el presupuesto, ¿por qué voy a tener que pagar impuestos? El Estado dice que no tiene plata en su caja y tiene grandes dificultades para pagar sus compromisos y que dice que hay un 50 y tanto % de evasión impositiva. ¿Por qué los pueblos que son más transparentes son pueblos que realmente tienen el más alto nivel de cumplimiento tributario? Los pueblos escandinavos, ¿no? 52% de impuestos se establece sobre el salario. Y son sociedades prósperas, donde no hay pobres, el ingreso per cápita no es $5.200 que tenemos los paraguayos, sino $54.000
dólares de ingreso per cápita anual. Esas sociedades funcionan. Incluso el costo de campaña es mucho menor. Ser primer ministro de Suecia cuesta lo mismo que cuesta ser presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA. ¿Por qué? Porque la sociedad es transparente, porque hay un Kronofogen, que es una institución pública que registra a todos aquellos que se portan mal y que uno puede llamar a esa institución una especie de Inforcom del Estado sueco, y usted puede conocer si puede hacer una transacción o no con una persona simplemente preguntándole qué día nació. Y con ese dato usted llama a esta oficina pública y le dice si esa persona es confiable o no para el negocio que usted quiera hacer. Desde alquilar su casa hasta venderle su coche o hacer algún tipo de acuerdo de carácter comercial. O sea, las sociedades transparentes son sociedades desarrolladas, son sociedades prósperas, son sociedades donde los niveles de corrupción son mucho mejor. La información es la que determina la calidad de la democracia. Sociedades informadas. Plena información existe. Así mismo. No sesgadas. No. ¿Verdad? Y esta es una historia antigua que ya lo tenemos comprobado en otras partes. Sé que probablemente el ejemplo de Suecia sea muy distante, pero América Latina tiene países que tienen acceso a la información pública. Brasil, el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Panamá, el caso de México. Esta es una ola indetenible. Probablemente la Comisión de Prensa, Propaganda y Espectáculos podrá hacer un divertimento de ocasión, un sainete que nos distraiga un rato, pero no va a detener la fuerza ciudadana. Esta es una fuerza que no se detiene más y es mejor que la encaucemos democráticamente antes que termine de otra manera. En manos de alguien que diga yo vengo a castigar al sistema porque el sistema no fue capaz de corregirse. Así mismo es. A partir de ahora hay que explicar nada más, vamos acercándonos lentamente al final de esta noche y de este encuentro. En realidad todavía estamos pendientes de 2 dictámenes de comisiones. Según la información que nosotros tenemos, aparentemente, por lo menos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el dictamen sería favorable. Veremos si esto se concreta o si los números dan vuelta. Pero le consulto, doctor, a su criterio, ¿no está jugando un rol importante la falta de postura de Horacio Cartes? Porque cuando quiso una ley de defensa la tuvo al instante, cuando quiso una ley de APP, polémica de por medio, la tuvo. Hoy en día o no tiene postura o la tiene en contra, porque yo estoy segura de que si Horacio Cartes dice, sáquenme la ley de acceso a la información pública, esta Cintia Tarragona estaría dando este tipo de conferencias. El presidente de la República tiene una oportunidad enorme de hacer realidad lo que dijo al inicio de su mandato. La información pública es de todos. O sea, yo tomo la frase aquella lo público dijo, es público. Así mismo. Esa fue la definición más directa y clara de lo que él dijo. Bueno, esta es una oportunidad para hacer realidad eso. Y después los costos son mayores al presidente. Le dicen incoherente, dijiste una cosa antes que ahora no cumplís, impulsaste varios proyectos que tienen que ver con conveniencias económicas que podrían ser tomadas incluso favorables a un sector de la sociedad paraguaya, no al conjunto. Ahora tenés una gran oportunidad. Yo creo que el Ejecutivo sí tiene una ocasión importante, sí podría persuadir a muchos de estos legisladores que son muy fáciles de cambiar de opinión. Yo estoy seguro que con una persuasión de él, esta comisión integrada por colorados y gente de otro partido, estarían absolutamente disciplinados y diciendo que lo que habían dicho fue mal interpretado. Sí. Y ojalá que eso sea así. Ojalá que el presidente entienda de que también esa es una manera de darle valor y darle fortaleza y darle peso a esta democracia light que tenemos. Hay mucha gente que se queja y califica la democracia paraguaya de que el embú, de light, de algo que no sirve, y realmente esta es una oportunidad para involucrar a la gente en lo que se llama democracia. Pero si no se da ese cambio de postura o ese manifiesto abierto del presidente de la República, la lectura es que no quiere. Esa sería una conclusión realmente muy desagradable para esta administración que recién empieza. Pero válida, doctor. ¿Con qué cara va a pedirle a la ciudadanía que pague sus impuestos? ¿Con qué argumentos le va a decir que colabore para mantener hospitales, escuelas? Si la ciudadanía cuando le dijo, pasame una ley para que sepa cómo gastan los recursos, las distintas reparticiones públicas, me negaste. Dijiste que no era trascendente ni importante. Y si no incrementamos el nivel de participación ciudadana, si solo unos pocos creen en esta democracia, ella siempre está en peligro. Ella siempre puede terminar en manos de alguien que venga y la castigue, la guachee, como solemos decir en paraguayo, que la ponga en cintura diciendo, ustedes los demócratas no fueron capaces de entender la democracia y por lo tanto no se la merecen. Y volvemos 30 años atrás de vuelta. Exacto, lamentablemente. 15 años retornaron los venezolanos. ¿Quién pensaba que Venezuela tendría tantos años de gobierno como el de Chávez? Con los argumentos parecidos
a la Comisión de Prensa, Propaganda y Espectáculo. Cuando uno escucha esos argumentos del Congreso venezolano, se parecen muchísimo a esto. Sí. Lo que tratan es justamente de ser insolentes con la razón en la medida y proporción de que esto demuestre que el poder puede hacer lo que quiere. Pero aún y no vivimos en esa circunstancia en Paraguay. Pero aún tenemos tiempo de evitar los costos altos. Yo creo que sí, y esta es una oportunidad enorme que el Paraguay tiene en esta ocasión. Es cierto, esta es una comisión, hay otras comisiones, pero lo más importante es el Pleno. La discusión que escuchemos con los 80 miembros de la Cámara Baja, que ojalá estén a la altura y no se queden con el adjetivo de baja, y estén a la altura de lo que la ciudadanía quiere. Una democracia informada, con participación de sus ciudadanos y con fortalecimiento del sentido de lo que significa el patrimonio de todos, en este caso la información pública. Doctor Benjamín Fernández Bogado, gracias por el tiempo, por las explicaciones y lo esperamos próximamente. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Benjamín. Como siempre, un gran placer. Igualmente. Muchas gracias. Nosotros, el martes a las 22 de vuelta. Así es, nos reencontramos el martes aquí a las 22 por las pantallas de Red Guaraní. Que disfruten el inicio de semana. Buenas noches. Entonces. Siglo a Siglo fue presentado por Banco Continental. Responde.